Bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en Africanismo en el Portal. Hoy tenemos un tema sobre la mesa que es sencillamente fascinante. Así es, un tema que digamos va a los cimientos mismos de todo lo que conocemos. Exacto, porque existe una necesidad humana que es casi instintiva de mirar hacia el cielo y preguntarse cómo empezó absolutamente todo. Y para quienes buscan desentrañar esos cimientos de la existencia y el origen del universo, este análisis está diseñado específicamente para iluminar esos inmensos misterios. Y es una tarea monumental. Por eso nos vamos a basar en un documento fuente extraordinario titulado Ecos de Ifá. Esto nos va a permitir explorar la riquísima y antiquísima tradición de Ifá, originaria de Yorubalandia. Totalmente. Y creo que hay que aclarar algo desde el principio. Porque a menudo existe una tendencia, sobre todo desde una óptica más occidental, a considerar las narrativas antiguas de la creación como, no sé, simples mitos confusos o leyendas folclóricas. Claro, como si fueran cuentos abstractos sin mucho rigor académico o teológico. Exactamente. Pero lo que encontramos en estas páginas es exactamente lo opuesto. Es una narrativa sumamente estructurada. Hablamos de una verdadera clase magistral sobre autoridad, sobre un diseño meticuloso y un propósito inquebrantable. Definitivamente. Hoy no estamos leyendo un cuento para dormir. Estamos analizando los planos arquitectónicos de nuestra propia existencia. Y lo hacemos mediante la apertura de dos odú sagrados que son, en esencia, las escrituras o los signos fundamentales de esta tradición. Y es precisamente esa estructura lo que resulta tan cautivador para el estudiante de estas filosofías. La precisión con la que la tradición de Ifá describe estos procesos cosmogénicos es asombrosa. Es vital comprender que en este espacio de estudio no estamos hablando de conceptos etéreos que flotan por ahí en el vacío de la imaginación. Estamos hablando de una cosmología que funciona con el rigor de una ciencia exacta. Una ciencia espiritual, digamos. Exacto. Al abrir y estudiar estos dos odús sagrados de Ecos de Ifá, estamos literalmente leyendo el código fuente del universo según esta tradición. Y claro, para entender una creación de proporciones tan colosales, primero es imperativo entender al creador. Por supuesto, el gran arquitecto. Así es. En Ifá, el concepto de la divinidad suprema se define con una claridad absoluta a través de la figura de Olodumare. Pero hay que hacer una distinción crucial aquí. Porque Olodumare no es presentado simplemente como un dios más que habita en un panteón numeroso compitiendo por poder. O lanzando rayos desde una montaña, como vemos en otras mitologías. Absolutamente no. Olodumare es la energía primordial, pura. Es la fuente absoluta e inagotable que concibió y creó el universo en su totalidad. Claro, y eso rompe por completo con esa imagen clásica antropomórfica que muchas veces se tiene de la divinidad. Totalmente. Hablamos de la fuerza originaria, el núcleo de donde emana la existencia tanto para los seres vivos que respiran y caminan, como para los elementos que a simple vista consideramos inertes, las rocas, el agua, el viento. Todo surge de esa misma fuente inagotable. Y aquí es donde la mecánica de esta cosmología se vuelve realmente didáctica y fácil de entender. Porque la forma en que el Olodumare opera es fascinante y muy fácil de visualizar si lo bajamos a tierra con un ejemplo sencillo. A ver, ¿cómo lo plantearías? Pues pensemos en Olodumare como el arquitecto maestro de un rascacielos gigante. Un proyecto de proporciones inimaginables. Como arquitecto supremo es la mente maestra que se sienta en la mesa de dibujo. Traza cada línea, calcula cada carga estructural, define dónde van los cimientos, diseña el gran edificio de la existencia hasta el último y más microscópico detalle. ¿Conoce el plano a la perfección? Exacto. Conoce el plano de memoria. Sin embargo, un arquitecto de esa magnitud no es quien se pone el casco, va al sitio de construcción, a mezclar el cemento o a clavar las vigas de acero con sus propias manos. ¿Qué hace un arquitecto maestro? Contrata a ingenieros altamente capacitados para la ejecución material de la obra. Olodumare delega. Esa delegación. Sí, esa delegación divina es el motor absoluto que hace funcional todo el engranaje del universo de Ifá. Esa es una excelente manera de visualizarlo. Porque si conectamos esa idea del arquitecto con el panorama general de la teología yoruba, esos ingenieros a los que se les asigna la ejecución material del plano divino no son figuras anónimas o energías vacías. Tienen identidad. Tienen nombres, tienen roles y jerarquías muy específicas. Son los Irún Molés y los Orishas.
Estas son deidades primordiales, energías sumamente conscientes y poderosas, a quienes se les asignaron tareas increíblemente detalladas en la formación y el mantenimiento del universo. Espera, déjame detenerte ahí un segundo, porque esto siempre genera dudas en quienes se inician en este estudio. Si Olodumare es este creador supremo que todo lo puede y todo lo sabe, ¿por qué delegar? ¿Por qué no simplemente chasquear los dedos y construirlo todo directamente? A veces la delegación se confunde con una falta de poder, o con un creador que toma distancia y se desentiende de su obra. Es una pregunta excelente, y de hecho ese es el sesgo que muchas veces aplicamos a leer textos antiguos desde una perspectiva moderna. En la tradición de Ifá, delegar no significa abandono. Tampoco es falta de poder o descontrol. Todo lo contrario, imagino. Todo lo contrario. Es la máxima expresión de la organización de la energía. El sistema de reporte en el universo de Ifá es de un orden absoluto. Imagina una red corporativa masiva o un sistema de comunicación instantánea donde Olodumare es el administrador principal. Los irunmoles trabajan bajo el mando estricto de la fuente suprema y existe un flujo constante y en tiempo real de información. O sea que le rinden cuentas. Continuamente. Ellos le informan de todo progreso en la obra de cada cambio, en la temperatura del planeta, de cada elemento geológico que se establece. La premisa teológica fundamental aquí es que no hay absolutamente ninguna acción, por minúscula que sea, que ocurra en la inmensidad del universo y que escape al conocimiento de Olodumare. Es un nivel de organización suprema. Y entiendo que esta estructura de delegación y reporte constante es lo que prepara el escenario perfecto para introducir a una de las figuras más veneradas de esta historia, alguien que vendría a ser como el ingeniero jefe de esta gran construcción. Exactamente. Nos referimos a Obatala. Y para comprender su inmenso papel, es necesario adentrarnos en el primer plano existencial de nuestro análisis de hoy. Pasamos a las escrituras. Así es, nos referimos al sagrado Odú, conocido como Ocanran Ajanguble, que en las fuentes de ecos de Ifá también se encuentra bajo el nombre de Ocanran o Wonrin. Este Odú es una verdadera joya de conocimiento teológico. ¿Por qué es tan fundamental este Odú en particular? Porque es el documento que explica paso a paso cómo se logró que el planeta Tierra fuera un lugar habitado. Nos da la crónica de la preparación del mundo. Vamos a analizar esto por partes para que quede súper claro, porque hay mucha información densa aquí. Las fuentes nos narran una historia muy específica. Nos dicen que Olodumare, quien es referido en este pasaje majestuoso con el título de Olodumare Agotún, llama a Obatala. Y fíjate en un detalle hermoso, el texto usa su nombre sagrado completo. Lo llama Orisanla o Esere Magbo. Orisanla o Esere Magbo. Solo el peso de esos nombres ya nos da una pista de la magnitud de la tarea que se le iba a encomendar. Lo llama y lo envía con una misión crítica. Pero es vital para quien escudriña estos textos entender que no se trataba de una simple misión de exploración. No era ir a dar una vuelta y descubrir la Tierra como quien encuentra una isla desierta y simplemente planta una bandera. Para nada. La misión era un trabajo de ingeniería pesada. Era preparar este espacio bruto, moldearlo y, sobre todo, hacerlo habitable. Darle las condiciones para la vida. ¿Y cómo describan los textos originales este proceso? De hecho, las palabras originales de los ancestros, tal como están documentadas, son profundamente poéticas y cargan un peso inmenso respecto a esta tarea. El verso sagrado en la lengua original dice algo así como «A ti te tirere calle, a sanrere huile, eleni ateuca». Y luego dice «Dia fun olodumare, agotun, tinran osanla oshesere bago, wasileaye, latiwate ileayedo». Es asombroso cómo suena la fonética original y cómo se traduce o se interpreta esa primera parte al analizarla en profundidad para el estudiante. Al desmenuzar el significado de estas palabras, encontramos revelaciones teológicas inmensas. La traducción nos habla de aquel cuya influencia se esparce alrededor del mundo, aquel cuya presencia fluye por todas las tierras. Lo describe de una manera muy visual como aquel que extiende su tapete perpetuamente. ¡Qué imagen tan espectacular! Un tapete de vida e influencia divina que nunca deja de desenrollarse expandiéndose por la roca estéril para crear un mundo fértil. Es una metáfora visual bellísima de la creación continua. Y estas fueron las declaraciones emitidas por Ifá para Olodumare, Agotún, en el momento exacto en que enviaba a Orishanla, a Obatala, a establecer el mundo material.
Pero aquí el verso sagrado da un giro fascinante. Hay una instrucción. Exacto. Hay un detalle en el texto, una instrucción específica para este gran ingeniero que requiere toda nuestra atención analítica. El texto dicta claramente que a Obatalá se le aconsejó ofrecer Evo y que él escuchó y obedeció. Ah, este es el punto de inflexión. Detengámonos un segundo aquí, porque el concepto del Evo es uno de los pilares fundamentales y a menudo de los más incomprendidos al estudiar estas tradiciones religiosas y filosóficas. Es muy cierto. Hay mucha confusión alrededor de ese término. Comúnmente se traduce de manera muy simplista o incluso peyorativa como sacrificio u ofrenda. Y eso evoca imágenes de transacciones muy básicas en la mente occidental, como ir a una tienda divina, entregar algo de valor y comprar un favor a cambio. Como si fuera una moneda de cambio celestial. Exactamente, pero no es así. Si lo pensamos bien desde la óptica filosófica de Ifá, el Evo es más parecido a la física. Es el combustible del cambio. Es una transformación profunda a través de un intercambio energético. No se puede crear algo de la nada sin invertir energía. Esa es la interpretación precisa basada en la cosmología de Ifá. Es un reajuste de la energía en el universo. Y lo verdaderamente asombroso de este pasaje es observar la dinámica de poder que se presenta. Obatalá es un orisha mayor. Es una deidad de altísima jerarquía, la mano derecha en esta operación creadora, enviado en una misión directa por el mismísimo Creador Supremo. Cualquiera pensaría que tiene pase libre diplomático para hacer lo que quiere en el universo sin rendir cuentas a ninguna ley. Exacto. Sin embargo, la lección es que no estaba exento de las leyes espirituales y energéticas del cosmos. Tuvo que escuchar el consejo, hacer a un lado cualquier atisbo de soberbia que pudiera existir por su alto rango y realizar ese intercambio de energía. Tuvo que hacer el Evo. O sea, incluso el ingeniero jefe tiene que pagar el peaje en la autopista cósmica para que las cosas fluyan. Una analogía perfecta. Y esa obediencia a las leyes universales es la clave absoluta del éxito de su misión. Las fuentes son categóricas al concluir que fue precisamente gracias a su obediencia y a la realización del Evón que Obatalá logró estabilizar y hacer habitable este mundo de caos. Si sintetizamos la mecánica de este evento, vemos una dualidad perfecta de creación en acción. Totalmente. Olodumare es la mente insondable que toma la decisión soberana de crear y de sostener el mundo. Pero Obatalá es la mano física que moldea esa decisión en la realidad material. Es el ejecutor perfecto de la voluntad divina. Y es por este inmenso esfuerzo de moldear la materia bruta que el texto sagrado dictamina una sentencia poderosa. Dice, todas las tierras le pertenecen a Orisha. El mundo material fue forjado por sus manos bajo la orden suprema. Es una estructura lógica implacable. Entonces, recapitulando para quienes nos siguen en este análisis, tenemos el escenario listo. El gran teatro de la Tierra ya está preparado, ha sido moldeado y es finalmente habitable gracias a la labor incansable de Obatalá. El terreno está listo. Pero un teatro maravillosamente construido no sirve de absolutamente nada si está vacío. Falta explicar el origen de los actores que van a llenar este escenario. La vegetación, los animales, la infinidad de formas de vida y, por supuesto, el ser humano. Y para iluminar esta parte del proceso de la creación, la tradición nos guía de manera magistral hacia el segundo Odú que estamos analizando en esta sesión. El Odú o Canran-Irosun. Correcto. El Odú o Canran-Irosun. Y aquí hay un cambio de ritmo literario fascinante porque las fuentes abandonan momentáneamente esa imagen tan clínica del arquitecto y los ingenieros de la que veníamos hablando. Y adoptan una metáfora profundamente agrícola que es muy cercana a la experiencia humana. En este Odú, el creador actúa como un agricultor. Así es. Y el cambio de metáfora es 100% intencional, porque la naturaleza de lo que se está creando cambia drásticamente. Pasamos de lo geológico, de las rocas y los océanos, a lo biológico, a la vida misma. Es un salto cualitativo enorme. En este contexto específico a Olodumare se le refiere con el título de Olorún, que se traduce de manera hermosa como el dueño de los cielos. El texto de Ecos de Ifá describe cómo Olorún espejo de la tierra, exactamente de la misma manera en que un granjero diligente prepararía su campo antes de una gran plantación. Hay una lección de procesos aquí muy evidente. La divinidad no crea las cosas por arte de magia y en un abrir y cerrar de ojos chasqueando los dedos. Hay una paciencia divina, una preparación metódica del terreno,
un despeje cuidadoso para que las raíces puedan sujetarse firmemente a la tierra. Y luego de tener la tierra perfectamente lista según las fuentes, el granjero divino carga consigo varias semillas para ser plantadas en este nuevo mundo fértil. Es el momento de la siembra. ¿Y qué dicen exactamente las escrituras sobre cuáles eran esas semillas que Olorun traía consigo? El detalle es meticuloso y es un testimonio hermoso de la universalidad de la creación en el pensamiento yoruba. La lista menciona explícitamente a las ratas, a los peces que nadan en las profundidades del agua, a las aves que surcan el cielo abierto, a las bestias que habitan en la espesura del monte, a los insectos que zumban en el aire. Toda la fauna. Toda. Y finalmente a los seres humanos, todos contenidos en la misma bolsa de semillas divina. Ahí está. Ese es el gran momento de revelación del documento. Para mí es el momento en que todo hace clic para el estudiante. Es un verdadero golpe de realidad cósmica. Sin duda alguna. Porque al observar el significado profundo de ser considerados simplemente como parte de esta plantación de los productos de Olodumare, la perspectiva entera de nuestra existencia da un vuelco radical. Significa de manera irrefutable que la vida no es un accidente biológico. No es azar. No es una coincidencia aleatoria en la inmensidad del cosmos. Todo ser vivo, desde el insecto más minúsculo que zumba en el bosque hasta la persona que camina hoy por una gran ciudad, es cultivado con una intención absolutamente específica. Exacto. Somos semillas elegidas, plantadas en un terreno que fue preparado con un esmero inmenso. Esta afirmación teológica nos indica que absolutamente todo en el mundo, cada hoja que cae, cada pluma de un ave, cada gota de savia en un árbol, es propiedad inalienable y creación directa del Creador. Y si se analiza a fondo, me parece que esta metáfora de la plantación divina destruye por completo desde sus mismos cimientos cualquier noción de superioridad aislada del ser humano sobre el resto de la creación. Esa es la gran enseñanza. Somos literalmente una especie de semilla más en el inmenso campo de Olorun. Hemos brotado del mismo suelo preparado y hemos sido sembrados simultáneamente por la misma mano divina que sembró al pez en el río y al ave en el aire. Estamos en la misma categoría originaria. Totalmente. Para comprender realmente la visión del mundo en Yorubalandia, asimilar esta horizontalidad en el origen de la vida es innegociable. No hay jerarquía en el momento de la siembra. Y me atrevo a decir que es lo que fundamenta el respeto inmenso que esta tradición exige hacia la naturaleza. No somos los dueños de la plantación. Esa es una ilusión del ego moderno. Somos simplemente uno de los muchos frutos cultivados en ella. Es una forma de ver el mundo que verdaderamente cambia las reglas del juego. Nos saca del antropocentrismo. Absolutamente. Y a partir de estos dos Odum magistrales, Okan Ranayangbule y Okan Ranirotsun, podemos destilar como académicos y practicantes 3 lecciones fundamentales. 3 pilares éticos muy claros para la vida diaria. El primero es, sin duda alguna, la humildad. La humildad. Una lección que choca de frente contra el ego del ser humano contemporáneo. La Tierra, con toda su vasta riqueza material y biológica, no le pertenece a la humanidad. Las escrituras son enfáticas en esto. Le pertenece a los orishas por el arduo trabajo de haberla moldeado y, en última instancia absoluta, a Olodumare, el arquitecto y agricultor de todo. Humanos son meros administradores. Básicamente somos inquilinos en un espacio sagrado, no los dueños del edificio. Y aceptar eso cambia por completo cómo deberíamos tratar la casa que habitamos. Totalmente. Cambia la relación con el entorno. Y de esa profunda humildad espiritual se deriva de manera natural la segunda gran lección de nuestra inversión de hoy, el concepto de conexión. La red de la vida. Exacto. Retomando la poderosa imagen de las semillas del granjero, al ser todos los seres vivos integrantes de la misma plantación divina, se establece una conexión inquebrantable entre todos nosotros. Existe un hilo conductor que, aunque sea invisible, es absolutamente real y palpable energéticamente. Un hilo que une a una persona con un animal silvestre y con un árbol milenario. Desde esta perspectiva profunda, el acto de dañar injustificadamente o destruir cualquier parte de la creación no es solo un problema ambiental o un asunto de conservación. Equivale a un acto de agresión directa contra la obra misma del Creador. Es sabotear la plantación sagrada de Olorun. Tal cual. Es una conciencia ecológica que es verdaderamente inseparable de la práctica espiritual diaria. No puede ser espiritual
y destruir el campo de siembra. Y eso nos lleva directamente a la tercera lección que destilamos hoy, que me parece la más aplicable para los retos del día a día de cualquier individuo: la obediencia y el sacrificio, o mejor dicho, el intercambio energético consciente. El principio del Evo del que hablábamos antes. Exactamente. Si tomamos el ejemplo supremo de Obatalá, queda grabada en piedra la enseñanza de que para lograr propósitos verdaderamente grandes y transformadores es un requisito innegociable tener la disposición de escuchar consejos sabios Bajar la cabeza y escuchar. y de realizar los intercambios de energía necesarios. Hay que hacer el Evo. Si el mismísimo ejecutor de la voluntad divina, una deidad de su talla, tuvo que ofrendar su energía para transformar el mundo material, es evidente que el progreso humano, el equilibrio personal y la evolución espiritual requieren un esfuerzo consciente. Nada surge de la nada sin inversión de energía. Es una base ética sumamente robusta para navegar por las complejidades de la vida. Nos da un mapa de acción claro. Sin embargo, en un sistema de conocimiento tan vasto y antiguo como Ifá, sabemos que cada respuesta revelada suele abrir la puerta a misterios aún más profundos. Resolvimos algunas dudas hoy, pero surgen otras. Así es la búsqueda del conocimiento. Como hemos analizado rigurosamente hoy basándonos en los textos de Ecos de Ifá, se ha cubierto de manera extensa cómo se hizo habitable la Tierra y cómo se plantó la vida diversa en su superficie. Pero en estos mismos documentos queda latente un enigma profundo para el estudiante avanzado. Queda abierta la inmensa interrogante de cómo ocurrió exactamente el descenso del alma humana individual. Ese tránsito desde el reino celestial hasta encarnar en este plano terrenal. Y aún más intrigante, el texto deja entrever que hay muchísimo por explorar sobre cuál fue ese pacto sagrado y secreto que cada alma individual hizo frente a la divinidad, antes de nacer y tomar forma en el plano físico. ¡Wow! Ese es un misterio enorme. Es un misterio monumental, que definitivamente deja la puerta abierta de par en par para que quienes escuchan sigan investigando por su cuenta, profundizando en los textos, porque la riqueza de esta tradición parece verdaderamente inagotable. Es un pozo de sabiduría sin fondo. Y para ir cerrando este bloque de análisis de hoy, vale la pena detenernos a reflexionar sobre la inmensa claridad estructural de esta cosmología que hemos expuesto. Es fascinante notar cómo la tradición de Ifá, a diferencia de otras corrientes, no se esconde en un misticismo ambiguo o incomprensible. Al contrario, explica la inmensa complejidad del universo de una manera lógica y casi científica. Nos muestra la visión suprema y perfecta en la mente de Olodumare y la capacidad ejecutora material en las manos artesanas de Obatalá. Todo obedece a un orden prístino y a una intención sumamente clara de sostener la vida. Nada sobra y nada falta. Y fíjate que todo esto plantea un pensamiento final muy provocativo para quienes nos acompañan hoy. Un pensamiento construido directamente a partir de lo que las fuentes afirman de manera categórica sobre ser parte equitativa de la plantación de Olorún. A ver, cuéntanos cuál es esa reflexión final. Si verdaderamente como sociedad se internaliza la idea de que el ser humano es estrictamente un administrador, un simple cuidador de un gran jardín divino, donde cada hoja, cada rama fue plantada con una intención suprema, ¿cómo cambiaría la estructura misma de nuestras sociedades modernas? Hoy en pleno siglo XXI, el mundo opera bajo sistemas legales y económicos que están basados casi enteramente en la extracción agresiva y el consumo sin fin de recursos. La explotación desmedida. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si la humanidad en su conjunto decidiera adoptar este modelo yoruba de administración fiduciaria sobre la tierra? ¿Qué pasaría si asumiéramos el rol de cuidadores en lugar de aferrarnos ciegamente al concepto destructivo de la propiedad privada absoluta sobre la naturaleza? Es una reflexión teológica profunda, pero con una aplicación práctica inmensa. Tiene el potencial absoluto de reescribir por completo la relación moderna y a menudo tóxica que tenemos con el planeta. Es una interrogante monumental que desafía las bases mismas del mundo económico contemporáneo y demuestra sin lugar a dudas la vigencia absoluta de esta sabiduría ancestral. No es material de museo, es conocimiento vivo. Un verdadero golpe de perspectiva para llevarse a casa y meditar.
Ha sido un viaje intelectual y espiritual fascinante a través de estos textos. Y bueno, la tradición despide estas exploraciones y la búsqueda constante de este conocimiento con un deseo sincero de que haya paz en la cabeza de cada estudiante y un perfecto equilibrio en sus caminos. Cerrando siempre nuestro espacio con las tradicionales palabras de respeto a la sabiduría. Iboru, Iboye, Ibochise. Iboru, Iboye y Bochise, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Y recuerden, para más información, para seguir estudiando y profundizando en estos temas, visiten nuestro sitio web en portalafricanista.com.art. Y no olviden descargar la aplicación de Orishas FM para llevar todo este conocimiento en sus dispositivos a donde quiera que vayan. Hasta la próxima sesión de estudio.